Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de segundo grado de escuela de pastoral, poniéndonos, como lo hacemos siempre, en las manos de Dios, pidiéndole que nos envíe su Santo Espíritu, para que podamos captar toda la profundidad y toda la riqueza de la lección que vamos a ver el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 18, que se titula La Misa Congregación Eclesial. Todos nosotros hemos ido a misa. Espero que, ya que estamos en segundo de pastoral, pues vayamos a misa cada domingo. Algunos de nosotros comenzamos a ir a misa por costumbre, porque nos nacía, porque nuestros padres nos dijeron que era bueno. Sin embargo, en esta lección lo que vamos a ver es la maravillosa riqueza que encierra la misa. Es un privilegio y un don muy grande que nosotros podamos asistir a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. Nosotros de entrada no lo vemos así. Para ser sinceros, pues todos nosotros fuimos católicos normales, católicos de calientabancos, católicos de fin de semana. Pero ahora que nosotros ya conocemos un poquito más de nuestra fe, sabemos que en realidad la misa pues es algo maravilloso y espero podérselos transmitir en esta clase. Pero si no pudiera yo hacerlo, sí les recomendaría ver una película muy bonita que se llama El Gran Milagro. En esa película se explica lo maravilloso que es una misa, cómo el cielo, la tierra, ¿verdad?, y el purgatorio se unen en oración durante la Santa Misa, como nuestro Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo en la cruz por el perdón de los pecados en la persona del sacerdote, como Jesús perdona los pecados valiéndose de la boca, de los oídos del sacerdote. Entonces, ojalá y todos nosotros podamos captar la riqueza y la maravilla que es participar en la Santa Misa. Algunos teólogos dicen que ni los ángeles tienen esa posibilidad de alimentarse de la Santa Eucaristía. Entonces vamos a empezar. Como antecedentes, habíamos visto como antecedentes que todos nosotros estamos llamados a buscar la santidad. La santidad es la esencia de Dios. La santidad no es un monopolio de los sacerdotes, o no es que sea obligación de los sacerdotes ser santos y de nosotros como laicos pues no lo sea. No, es obligación o es aspiración de todos nosotros. A eso se viene a escuela de pastoral y a eso se va a misa y para eso frecuentamos los sacramentos, para ser santos. Habíamos visto también en las lecciones anteriores que ayudados por la gracia divina podemos hacer obras buenas que vayan construyendo nuestra perfección espiritual, que es lo que llamamos santificación. Somos capaces de realizar obras de caridad, somos capaces de tomar la determinación de seguir adelante en nuestra formación cristiana en escuela de pastoral. Habíamos visto también que por medio de la oración, que es diálogo y unión con Dios, podemos también elevarnos espiritualmente. Sin embargo, es importante resaltar una cosa, y es que nosotros no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta el deseo de buscar a Dios, hasta el deseo de conocer más acerca de la palabra de Dios, es una cosa que no brota naturalmente de nosotros, sino que es Dios quien por medio de su Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón. Entonces, en realidad es la gracia, ¿verdad?, el don de Dios el que actúa dentro de nosotros y nos hace buscarle, nos hace tenderle la mano al hermano, nos hace sentir el dolor y el sufrimiento de todo ser humano como un sufrimiento propio. Lo natural en el hombre es el egoísmo. Lo natural en nosotros es el individualismo. Dice la palabra de Dios
que las trazas del corazón humano tienden al mal desde su infancia. Entonces, todo lo bueno que nosotros podamos hacer, como conocer nuestra fe, como ayudar al hermano, como socorrer al desvalido, todo lo bueno que podamos hacer, pues en realidad son obras de Dios en nosotros. Porque nosotros, por nosotros mismos, pues sin la ayuda de la gracia no podríamos hacerlo. Y aquí estamos utilizando una palabrita que va a ser muy importante en esta lección, que es la palabra gracia, y vamos a usar otra que es la palabra justificación. Y precisamente, hablando de justificación, yo quisiera hacerles a ustedes dos preguntas para comenzar. Son preguntas que no vienen en la lección. Yo se las digo a ustedes para que entiendan el tema del que vamos a hablar hoy. Nosotros, cuando hacemos oración, frecuentemente llamamos a Dios como Padre. De hecho, todos nosotros conocemos el Padre nuestro. Y frecuentemente llamamos a Dios como Padre. La pregunta es, ¿con qué derecho yo, que soy un hombre pecador, me dirijo a un Dios cuya esencia misma es la santidad? ¿Con qué derecho un hombre sucio se dirige a aquel que es la pureza misma? ¿Con qué derecho el pecador le habla a Dios por medio de la oración? ¿Cómo espera ser escuchado por la santidad misma a aquel que en su vida no ha hecho más que ofender a Dios? Todos nosotros quisimos conocer a Dios a una determinada edad de nuestra vida. En algunos fue muy jóvenes, en otros ya con cierta madurez, ¿verdad? En un momento quisimos conocer a Dios e hicimos oración. Y creímos verdaderamente que nuestra oración era escuchada. Sin embargo, 25, 30, 40, 50 o 60 años de mi vida los he dedicado a ofender a Dios. ¿Cómo espero yo que Dios me escuche? Bueno, pues para eso viene el tema del que estábamos hablando, el tema de la gracia y el tema de la justificación. Todos hemos utilizado la palabra gracia, ¿verdad? Cuando alguien estornuda, los presentes le dicen salud y él responde gracias. ¿Pero qué es una gracia? Una gracia es un don de Dios, algo que Dios le regala al hombre sin necesidad de merecimiento. Y también vamos a ver en esta lección el concepto de justificación. ¿Qué es justificar? Justificar es hacer justo. Yo tengo que entrar a mi trabajo a las 8 de la mañana, pero hoy hubo un incidente en la autopista y llegué a las 8:30. Entonces, me dirijo a la oficina de mi superior para informar que pues tuve un contratiempo, para justificar por qué llegué tarde, para hacer válido, para hacer justo algo que en principio no lo era. Escuche, sí llegué tarde, pero no fue por quererlo, ni por quedarme dormido, ni porque no me guste trabajar. Fue porque hubo un accidente en la autopista. Eso es justificar. Justificar es hacer justo, para que sea válido, para que se pueda, digamos, continuar adelante en la actividad laboral o en la actividad que se está realizando, ¿verdad? Y no tener que regresar a un impasse en donde yo me quedo detenido porque llegué tarde y no sé qué hacer porque no sé cómo resolver esa temática, ¿no? La idea de justificar es precisamente impedir que la persona caiga en la inmovilidad en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal. Si yo ya he pecado, ¿verdad? Si yo ya estoy manchado por el pecado, pues teóricamente yo ya no me podría volver a acercar a Dios. Para acercarme a Dios necesitaría ser justificado, ¿verdad? Y este tema va a ser un tema muy importante, el cual espero yo que algún día podamos profundizar. Habíamos dicho que para orar es imprescindible unirnos a Cristo. Juan capítulo 15, versículo 16, nos invita a unirnos a Cristo en el momento en el que hagamos nuestra oración.
porque sin Cristo nada podemos hacer. Juan capítulo 15 nos dice Jesús, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, dice Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Juan capítulo 14, versículo 13, nos dice Jesús, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 16, versículos 23 al 24, nos dice, les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos invita a elevar nuestras peticiones confiadamente al Padre, no por otra razón, no porque sea un derecho adquirido de nosotros como hijos el poderle exigir al Padre, sino que Jesús nos invita a que lo pidamos en su nombre, en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo tú y yo no podemos hacer nada. Por eso les preguntaba a ustedes hace un momento, ¿quién soy yo para que Dios escuche mi oración? ¿Soy realmente tan perfecto? ¿Realmente lo merezco? ¿Realmente he cumplido los mandamientos durante toda mi vida? ¿Realmente nunca he ofendido a Dios? ¿Realmente nunca he pecado? Pues no, yo he pecado. Yo he sido un hombre pecador. Por lo tanto, no debo de pedir nada por mí mismo, sino en el nombre de mi Señor Jesucristo, por los méritos de Cristo en la cruz. Es un poquito como cuando se hace una carta de recomendación, ¿verdad? La persona llega a una entrevista de trabajo y presenta una carta de recomendación, diciendo, mira, esta persona, que a lo mejor tú conoces, que a lo mejor es muy importante, a lo mejor esta es una figura pública, ¿sí? Me recomienda para tener este trabajo. Y aquí está esta carta firmada por él, en donde pues pide que me hagan favor de darme ese empleo que yo tanto necesito. Lo estoy pidiendo no en el nombre mío, porque a mí tú no me conoces. Tú no sabes si estás contratando a un ladrón, tú no sabes si estás contratando a un incompetente, pero sí conoces a esa persona y por esa persona, por el lazo de amistad que te une con esa persona, por el conocimiento que tienes de su profesionalismo y de sus capacidades, me vas a dar el empleo. ¿Sí me entienden? Por eso tenemos que unirnos a Cristo, porque Cristo es el que tiene los méritos. Yo no. Yo puedo hacer oración, por supuesto, pero yo por mí mismo no puedo nada. Tiene que ser en nombre de Cristo, por los méritos de mi Señor Jesucristo. Yo no soy nadie. Ninguna oración puede ser perfecta si no incluye la intención de unirnos a Cristo. Pues sí, o sea, yo no puedo pedirle a Dios que sane a mi madre, ¿verdad? Padre Celestial, sana a mi madre. Pues sí, la quiero y quiero que sane. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién va a aportar los méritos? ¿Quién va a sustentar eso? Cristo. Cristo es el que aporta los méritos. Nuestras peticiones al Padre se apoyan en la petición solidaria de su Hijo. Señor, ayuda a que mi madre sane, o dame la salud para mi mamá, no por mí, que soy pecador, sino por los méritos de tu divino Hijo Jesucristo. Él no es pecador, Él sí lo merece, y yo le pido a Jesús que interceda por mí para que mi madre tenga salud, que es diferente. A veces, por ejemplo, cuando no sabemos orar, nos dirigimos a Dios como si fuera un esclavo, ¿verdad? Decía por ahí una persona, si eres Dios, haz que yo me saque la lotería. Si eres Dios, o sea, ya retando,
ya desafiando, ya ordenando. Otros dicen, yo declaro, ¿verdad? Declaro bendición sobre esta familia. O sea, ¿quién soy yo para declarar? Nosotros tenemos que pedirle a Dios con humildad. Eso de estar declarando o decretando es cosa de protestante, no de católico. Católico suplica a Dios por los méritos de Cristo y se conforma con la voluntad del Padre. Cuando oramos, las tres divinas personas actúan en nosotros. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice, no abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús debe ser el intermediario de nuestra oración. Debemos de darle gracias a Dios sin olvidar que lo que obtuvimos, los dones y las gracias que tenemos, los hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una crítica que los protestantes nos hacen con frecuencia y con mucha razón en cierto sentido. A veces, por ejemplo, el cristiano, el católico, está sin trabajo y le urge encontrar un empleo. Va al templo, se detiene frente a la imagen de San Charbel y le pide su ayuda para tener ese empleo que tanto necesita. Va a su entrevista de trabajo y obtiene el empleo. Después regresa y le agradece a San Charbel su intervención para poder encontrar ese empleo. Esto es una desviación en el ámbito espiritual, porque se le tiene que agradecer a Dios en el nombre de Cristo. Los santos son solamente intercesores. Todos los dones y todas las gracias de Dios llegan a nosotros por medio de Cristo. Entonces, lo correcto no sería decir, te doy gracias, San Charbel, porque me diste el empleo que tanto necesito para mantener a mi familia, sino decir, te doy gracias, Padre Santísimo, porque por medio de tu Hijo Jesucristo y con la intervención y ayuda de San Charbel, me has ayudado a obtener el empleo que tanto necesito para atender a mi familia. Nosotros debemos de entender esto. Todos los milagros los hace Dios, y el único intermediario que hay entre Dios y los hombres es Cristo. Y sí, en efecto, como dice Efesios 5, en la oración deben estar presentes siempre las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos tenemos que profundizar en cada una de estas personas para saber quién te está dando, quién está haciendo tu petición o quién está llevándole al Padre tu petición, ¿verdad? Y quién te está dando las palabras para que sepas dirigirte a Dios y pedirle lo que necesitas. ¿Quién me da las palabras para que le diga a Dios lo que le tengo que decir? El Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quién lleva mi petición a Dios? Jesucristo. ¿Sí? Y cuando hago la oración a San Charbel o a la Santísima Virgen María, ¿qué es lo que espero entonces? Que no sea Jesucristo, sino que sea la Santísima Virgen María. No. Espero que por amor a la Santísima Virgen María y por amor a su amigo San Charbel, Jesucristo se acuerde de mí, porque yo, por mí mismo, no tengo ningún mérito. Y si obtengo lo que quiero, ¿quién me lo dio entonces? ¿San Charbel? ¿El Espíritu Santo? ¿O Dios? Nos lo da Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo pone en nosotros
las palabras que necesitamos decir. Pero siempre está presente en la oración las tres divinas personas, incluso cuando no nos damos cuenta. ¿Sí? A veces decimos cosas que no pensábamos decir. Reconocemos nuestras culpas con valor, con vergüenza. ¿Y quién nos hace que seamos capaces de reconocer que no somos dignos de que Dios se acuerde de nosotros, el Espíritu Santo? Toda oración debe ser encauzada por medio de la única vía posible, Cristo. Pues sí, ya habíamos dicho que en el nombre de Cristo se le debe de pedir a Dios. Y debemos de enseñar a nuestros hermanos que no saben esto para que aprendan a dirigirse con propiedad a Dios. Aquí surge un problema. Si Jesús es la única vía posible para encauzar nuestra oración, ¿qué podemos decir de los santos? ¿O qué podemos decir de la Santísima Virgen María? ¿Por qué seguimos haciendo oración a los santos? ¿Por qué le seguimos pidiendo a la Santísima Virgen María? Debemos de recordar primero que los santos son santos y llegaron a ser santos precisamente por su unión, por su amistad y por su adhesión a Cristo. Y para no pocos de ellos, esta amistad, esta unión y esta adhesión a Cristo, pues fueron causa de su muerte. Es decir, muchos demostraron su amistad con Cristo en el patíbulo. ¿Sí? Y aquí entra un poco como la recomendación de la que hablábamos hace rato. Imagínense ustedes que yo necesito un empleo, ¿verdad? Y es difícil que tenga el empleo que quiero, pero si me recomendase el presidente de la República, pues a lo mejor tendría yo más posibilidades de tener ese empleo. Y entonces, aquí surge un problema. ¿Cuál es el problema? Que tampoco conozco al presidente de la República. Pero tengo un amigo que trabaja en la Secretaría de Hacienda y él sí tiene buena amistad con el presidente de la República. Evidentemente mi amigo no me va a dar el empleo, pero mi amigo le va a hablar bien de mí al presidente de la República para que, ¿verdad?, se me conceda el empleo que necesito. Hagan de cuenta que mi amigo, el que está cerca del poderoso, es el santo, ¿verdad? Yo no estoy cerca de Cristo, en el sentido de que físicamente Cristo esté frente a mí, presto para escucharme. Ni siquiera estoy seguro si lo voy a ver en el cielo. Pero estoy seguro, ¿verdad?, que San Esteban, que murió y vivió por Cristo, está junto a él. Y estoy seguro que si a mí no me escucha, a él lo va a escuchar. Por eso le pido a San Esteban, protomártir, su martirio aparece en la Biblia, ¿verdad? Estoy seguro que a él sí lo va a escuchar y por eso le pido que interceda por mí ante Jesús. Yo sé, ¿verdad?, que no merezco que Jesús pues me haga el favor o la gracia que yo estoy solicitando. Pero sé que a la Santísima Virgen María, a su Madre Santísima, sí va a escuchar Jesús. De hecho, en la Biblia, el primer milagro que hace Jesús, ¿verdad?, es en las bodas de Caná, la conversión del agua en vino. Y lo hace precisamente a petición de la Santísima Virgen María. Entonces hay que ubicarnos quiénes son los santos. Los santos son amigos de Cristo, ¿sí? Y demostraron su amistad muchas veces pagando con su vida. ¿Y quién es la Santísima Virgen María? También tenemos que tenerlo claro. Si estuviera aquí algún protestante, diría, miren, católicos, no se engañen. La Virgen María no murió por ustedes en la cruz. No crean que ella puede hacer algo por ustedes. Ella ya está muerta. Entonces, ¿por qué creo yo que la Virgen María puede interceder por mí? No creo que puede interceder por mí en primer lugar porque Jesús ama a su madre y demostró que no podía negarle nada a ella,
A mí sí, si me negara lo que le pido, pues tendría toda la razón del mundo, pero no a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María obtuvo la gracia singular y especialísima de ser exenta de todo pecado original y personal desde su nacimiento, solo para ser Madre de Dios, en previsión a los méritos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si María fue elegida por Dios y fue preservada libre de todo pecado, fue precisamente para ser la Madre de Cristo. Por su unión con Cristo, unión que es mucho más fuerte que la que yo tengo con Él, María está en mejores condiciones de interceder por mí ante Jesús. ¿Sí se entiende? Volvemos a esta idea de la recomendación. Ahora, ¿por qué Dios preservó a la Santísima Virgen María libre de todo pecado? Pues muy sencillo, porque el Hijo de Dios no podía ser hijo de una pecadora. Aceptemos por un segundo, ¿verdad?, que la Virgen María estuvo bajo el poder del pecado y entonces no tenemos por qué estar convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, si la Virgen María no es virgen, Jesús, pues a lo mejor tampoco está exento de pecado, ¿eh? A lo largo de la historia de la Iglesia, negando la virginidad de María, muchos han terminado negando la divinidad de Cristo, negando que Cristo sea el Hijo de Dios, negando la santidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo acepto que durante un segundo la Virgen María estuvo en pecado, solo un segundo, pues a lo mejor en ese segundo concibió Jesús. ¿Sí? Entonces, si en ese segundo concibió a Jesús, entonces lo nacido de ella no es santo. Y por lo tanto comienzo a dudar de, pues, de Jesús, de que sea hijo de Dios, de que todo lo que él haya dicho sea verdad, de que realmente haya resucitado, de que realmente exista el infierno y el cielo. Entonces es muy importante entender todo esto. Si María no es santa, lo nacido de ella no es santo. Por eso Dios la preservó de todo pecado original, no por ella, sino por Cristo, por los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo. Pero si nosotros lo vemos al final de cuentas, de una manera clara y desapasionada, es decir, no como el protestante que busca todo aquello que pueda objetar o rechazar, sino como el siervo humilde que observa la santidad de María y de esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado su vida por Cristo, pues al final todo se resume en Jesús. Los santos son santos por su unión con Cristo. Y la Virgen María, la Santísima Virgen María, es Santísima Virgen María precisamente por los méritos de Cristo. ¿Sí? No lo dice la lección, pero sí lo quiero decir yo por el tema de la justificación. El tema de la justificación y el tema de la gracia es un tema muy importante. Hace unos 500 años, inclusive, estos temas dieron origen al gran cisma de la Iglesia Católica, a la fundación de las miles de iglesias protestantes. Por eso creo que es importante detenernos en esta parte de la justificación. ¿Qué es justificar? Decíamos, bueno, pues en el lenguaje coloquial, justificar es hacer justo. Para hablar yo con Dios, primero necesito estar justificado, necesito estar limpio, necesito estar lavado. De lo contrario, no tengo cara para presentarme frente a Dios, no tengo boca para hablar con Jesús. No tengo cómo sustentar lo que estoy pidiendo. Pido 100, ¿verdad? Pido la salud de mi madre, pero a lo mejor no me merecía ni haber nacido. Entonces necesito ser justificado. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra en nosotros la justificación, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales de 1987 a 1995. Profundizando, el Concilio de Trento nos dice, la justificación
no es sólo el perdón de los pecados que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y que se nos aplica cuando acudimos al sacramento de la reconciliación o del bautismo. La justificación no es sólo el perdón de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior. Es decir, que ser justificado es, en alguna medida, ser hecho parecido a Dios, ser hecho santo. Decía una persona en alguna ocasión, cuando nosotros vemos a una persona recién bautizada, pues toda la mugre, toda la suciedad que tenía en su carita, en su cuerpo, en su alma, ha sido retirada. Y es lo más cercano a Dios que nosotros vamos a ver debajo del cielo. La justificación también implica la renovación interior del hombre. ¿Qué significa renovación interior del hombre? Significa un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras aspiraciones y en nuestros afectos. ¿Sí? Justificado, para mí, lo más importante es Dios. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que diga la Cámara de Diputados acaba de decir que dos personas del mismo sexo pueden casarse. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Para mí, lo que diga Dios. Sí, pero todos los hombres lo aprueban. El 90% de las mujeres que abortan son católicas. Sí, pero Dios dice no matarás. Y para mí, eso es lo más importante. Sí, pero es que el político de moda lo amamos, lo queremos, es nuestro presidente, es nuestro salvador. Para mí, mi salvador es Cristo. Esa es la renovación interior del hombre. Es una renovación de afectos, pero también de conceptos, también de ideas y de aspiraciones. Entonces la justificación no solamente es el perdón de los pecados, sino también, ¿verdad?, compartir el estado de gracia, compartir la santidad y también renovarnos interiormente. La justificación libera al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la esclavitud del pecado y sana. Ser justificado también es ser liberado del pecado. Nosotros somos liberados del pecado cada vez que nos confesamos con verdadero arrepentimiento y cada vez que somos bautizados, ¿verdad? Los que somos bautizados, pues, en ese momento fuimos liberados del pecado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la persona rechace esa liberación. Y frecuentemente sucede. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Por la justificación, nosotros recibimos la fuerza para cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, para actuar como se espera de nosotros como cristianos. Entonces, tenemos que tener en mente que nosotros hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y para justificarnos no fue con palabras, sino fue por medio de su sangre y de su sufrimiento. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. La justificación es como abrir una puerta en donde permitimos a Dios que entre en nuestros pensamientos, ¿verdad? Ponemos en las manos de Dios nuestra libertad y, ¿por qué no?, nos prestamos a colaborar en su plan salvífico. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío, es decir, del pecador, es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán.
Dice San Agustín incluso que la justificación de los pecadores supera la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia incluso mayor. Fíjense bien, para San Agustín, nuestra justificación es más grande, más maravillosa que la creación del cielo y de la tierra, porque nosotros, los que estábamos perdidos, los que estábamos lejos de Dios, volvemos a la casa del Padre, porque los que estábamos enemistados con Dios, volvemos a la amistad con Dios, porque los que habíamos muerto, volvemos a vivir. Es como un recrear, como un volver a nacer. ¿Sí? Por eso dice, la justificación es más grande que la creación del cielo y de la tierra. No tenemos mucho tiempo para para hablar del tema de la justificación, pero sí es importante que lo vayamos teniendo en mente y que profundicemos en la medida de lo posible en este tema. En la Biblia hay dos casos, el caso de San Juan el Bautista y de José, que por medio de la presencia de Jesús consiguieron su justificación. Vamos a hablar primero de San Juan el Bautista. Jesús habló en alguna ocasión y dijo de San Juan el Bautista: Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién está justificando? ¿Quién está hablando en favor de Juan el Bautista? No es Herodes, no es Juan el Bautista el que está hablando en favor de él. ¿Quién está hablando por él? Está hablando Jesús. De esta manera Jesús, con su propia presencia y su propia palabra, lo está justificando. No hay nadie entre los que nacen de mujer, es decir, entre los hombres, que sea más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue llamado a ser el precursor de Cristo, y por los méritos de Cristo, o en el nombre de Cristo, por su relación tan especial con Cristo, es que Juan el Bautista es justificado. Lo mismo podemos decir acerca de José, el padre adoptivo de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 19, leemos: Su esposo José pensó en despedirla a la Virgen María, pero como era un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José era un hombre justo. Justo porque cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por supuesto, está expresada en la Sagrada Escritura, en los mandamientos, pero también en el mensaje que el ángel le transmitió a José: no temas en recibir a tu esposa María, que está embarazada, porque lo que va a nacer de ella es el Hijo de Dios. Entonces, José cumple la voluntad de Dios, incluso ante esta situación tan embarazosa, como que su esposa pues esté embarazada, esté esperando un bebé que no es de él. ¿Sí? En ese momento, José, ¿verdad?, por Cristo hace el sacrificio, por Cristo colabora en el plan de salvación. Y en ese sentido, ¿verdad?, José también es un hombre justo. Y algo parecido, ¿verdad?, podemos decir de San Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 44, leemos el saludo de Santa Isabel a la Santísima Virgen María. Y dice la Escritura que apenas la Virgen María saludó a Santa Isabel, en ese momento entró en ella el Espíritu Santo y exclamó: apenas oí tu saludo, y el niño, o sea Juan el Bautista, mi hijo, saltó de alegría en mi seno.
en mi interior. Es decir, por la presencia de Cristo viene la justificación. Igualmente podemos decir de San Juan el Bautista, o sea, ¿por qué mereció él ser justificado? O sea, ¿qué hizo él? ¿Qué había de especial en él? Nada. Simplemente para que cumpliera su función de precursor de Cristo, y todo se resume y regresa a Cristo. Cristo es el autor de nuestra justificación. La Santa Misa es la oración más excelente. Yo puedo hacer oración en muchas circunstancias de mi vida. Por ejemplo, mientras que voy en autobús o en metro. Puedo hacer oración también en mi casa y de hecho lo hago. Pero la Santa Misa es la oración más excelente y más perfecta que existe. ¿Por qué? Porque si toda oración debe ser hecha al Padre a través de Jesús, ninguna alcanzará más excelencia que aquella que hagamos participando en el santo sacrificio de la misa. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, hecho presente y perpetuado por su propio ofrecimiento al Padre, que Jesús renueva día a día sobre la faz de la tierra, ofreciéndose nuevamente por nosotros en calidad de única y excelente víctima bajo las apariencias de las especies eucarísticas. La Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, y no puede haber una oración más excelente que esa. Sí, en mi casa yo también puedo orar con mis propias palabras, puedo leer mi Biblia y de hecho lo hago todos los días. Pero nada se compara con la misa. Católico tiene que valorar aquello en lo que está participando. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo hecho presente. Miren ustedes la liturgia de la misa, cómo comienza. El sacerdote, precedido de sus acólitos, de sus monaguillos, de sus lectores, se dirige en procesión hacia el altar, emulando a Cristo, caminando hacia la cruz, precedido de sus apóstoles y de los ángeles. ¿Sí? La misa es algo maravilloso, es el mismo sacrificio de Cristo. ¿Y qué oración más grande puede haber? Ninguna. ¿Puede haber algún hermano que tenga alguna habilidad discursiva para la oratoria y pueda decir un discurso de 1 hora, 2 horas, 3 horas? He sabido hasta de gente que se puede aventar hasta 4 horas hablando sin parar, ¿verdad? Pero nada se compara con la Santa Misa. La Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús hecho el Viernes Santo. Es el mismo, no es otro. ¿Sí? Actualmente utilizamos una palabra que es actualización, o sea, ¿sí? No es renovación, es continuación, es volver a ser presente. Si estuviera aquí algún protestante diría, pero católicos, ustedes en cada misa están asesinando a Cristo entonces. O sea, lo crucifican hoy, lo crucifican mañana, lo crucifican pasado y se la pasan crucificándolo en todo el mundo. ¿Qué es eso? Eso es ya sadismo, salvajismo. Pues no, hermanos, porque Jesús solo hizo un sacrificio que nos valió para toda la eternidad. La misa, hoy fue misa, hoy es jueves eucarístico. La misa es el mismo sacrificio de Jesús hecho el Viernes Santo. ¿Por qué decimos que es el mismo sacrificio y no otro? Si no estamos hace 2000 años. Hoy es 2021. 2020, perdón, ya estoy un año más adelante. Si hoy es 2020, ¿por qué decimos que es el mismo sacrificio? No estamos en el año 33. Decimos que es el mismo sacrificio porque es ofrecido al mismo Dios en la persona del Padre, no a otro Dios, sino al mismo. Decimos que es el mismo sacrificio porque es el mismo sacerdote eterno, o sea, Jesucristo quien lo ofrece. Jesús en la cruz
está presente como sacerdote que ofrece un sacrificio. Dice Jesús, tengo poder para dar mi vida y poder para recuperarla. No son ellos los que me ofrecen, no son ellos los que me sacrifican, soy yo el que se ofrece. Y por lo tanto soy o es sacerdote. Y es la misma víctima inmaculada, Jesucristo, la ofrecida e inmolada. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para ofrecer un sacrificio, tenía que ser una víctima inmaculada, es decir, perfecta, libre de toda mancha, libre de todo defecto. No podía ser, pues, por ejemplo, una ovejita ciega o coja, ¿verdad? O enfermita, tenía que ser perfecta. Bueno, pues Cristo es el Cordero sin mancha que se ofrece en la cruz por el perdón de nuestros pecados. No es otro Cristo, un segundo o un tercer Cristo, sino el mismo Cristo que el Viernes Santo se ofreció. Y decimos, por último, que la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecido el Viernes Santo, porque su finalidad, la finalidad de este sacrificio, es la misma. ¿Cuál es? La salvación de todos los hombres. No es otra finalidad. No es la salvación de nosotros los mexicanos, no es la salvación de Irán, no es la salvación o alguna otra cosa, sino que es la salvación de todos los hombres, como fue hace 2000 años. Vamos a ver ahora las diferencias entre el santo sacrificio de la misa y la cruz. ¿Qué diferencias, qué similitudes hay? Primero vamos a atender a la persona del Padre. Veamos al Padre. El Viernes Santo, el Padre era el Dios ofendido que debía ser satisfecho por la injuria del pecado. Pero hoy, el Padre es el Padre amorosísimo que acepta con agrado esta renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hay una diferencia. Hace 2000 años, el Viernes Santo, Dios era un Dios ofendido. Hoy es un Dios que amorosamente acepta complacido la renovación de este sacrificio. Vamos a atender a la persona del sacerdote. Hace 2000 años, el sacerdote era Jesús. En la cruz, Jesús se ofrece en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero el día de hoy, Jesús se vale de la persona del sacerdote, de sus manos, sus labios, su voz, para llevar a cabo el sacrificio. Entonces aquí hay una diferencia. Hace 2000 años, el Viernes Santo, Jesús mismo se ofrecía en sacrificio por el perdón de los pecados. Y hoy, en la Santa Misa, se vale de la persona del sacerdote para renovar, ¿verdad?, este sacrificio. Y hablamos también de la misma víctima santa e inmaculada. En la cruz, hace 2000 años, el sacrificio de Cristo fue verdaderamente un sacrificio. Es decir, fue un sacrificio hecho de manera cruenta. ¿Sí? Y hoy, este sacrificio es hecho de manera incruenta. La víctima es la misma, solo que ahora no hay derramamiento de sangre. Pero el hecho de que no haya derramamiento de sangre no quiere decir que no haya sacrificio. Es un sacrificio tan real como lo fue hace 2000 años en la cruz. ¿Cuál es la diferencia? Que hace 2000 años, el Viernes Santo, fue un sacrificio cruento. Y en la Santa Misa es un sacrificio incruento.
Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Jesús redimió al mundo por medio de su pasión, muerte y resurrección, no con bonitas palabras ni con gestos amables, sino fue a través de su sangre. ¿Sí? ¿Por qué les digo todo esto? Porque en la actualidad se nos ha olvidado que así fue. Hay muchas personas que dicen yo no voy a misa porque es aburrido. Prefiero irme con los protestantes porque ellos cantan bonito, su pastor habla muy bonito, ¿verdad? Y me encanta. Hay incluso algunos que dicen, mira, yo voy a misa a las 8 de la mañana y después al mediodía me voy a una secta para complementar mi misa, como si el sacrificio redentor de Cristo necesitara ser complementado con algo. ¿Sí? Entonces fíjense bien, es el mismo Cristo el que se ofrece en sacrificio. ¿Qué puedes tener tú que sea mejor que eso? Nada. Sí, pero es que aquí leen la Biblia, también en la misa se lee la Biblia. Sí, pero es que acá la explican, también hay homilía en la misa. Vamos a hablar ahora de la presencia de Jesús. En la cruz, el Viernes Santo, hace 2000 años, la presencia de Cristo era una presencia sensible, es decir, que a Jesús se le podía ver, ¿sí? Agonizante, sufriente. Y en la Santa Misa, su presencia es mística. ¿Qué quiere decir mística? Misteriosa y sacramental, por medio de signos, ya que esa presencia se realiza por medio de las apariencias perceptibles del Santísimo Sacramento, pan, vino y agua. La presencia de Cristo en la misa se significa por medio del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros, como católicos, creemos que verdaderamente Jesús está presente en las especies del pan y del vino, que verdaderamente son cuerpo y sangre de Cristo, del cual nos alimentamos en todas las misas. La Santa Misa es el sacramento que el Señor nos dejó en el extremo de su amor. Jesús le dijo a sus apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y verdaderamente lo cumplió. Lo que yo les pregunto a ustedes es, ¿cómo se quedó Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si estuviera aquí un protestante me respondería rápidamente, por medio de su palabra. Déjenme decirles que la Biblia tal y como la conocemos hoy existe solo desde el año 393. Es decir, que antes del año 393, propiamente la Biblia no existía. Lo que existía era el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no existía. Entonces, ¿cómo se quedó Jesús con nosotros? ¿No? Otros van a decir, no, mira, si estuviera aquí un protestante me diría, no, mira, se quedó en espíritu y el espíritu de Cristo sobrevivió durante muchos años, los cristianos fueron perseguidos por los católicos hasta que llegó el fundador de mi secta, ¿verdad? Y creó a la verdadera iglesia de Jesús. ¿No? Eso es muy común escucharlo. Pero es un absurdo que no resiste el menor examen, ¿no? Que después de 1500 años de Cristo, haya venido aquí un sujeto inspirado por Dios para fundar la iglesia de Cristo. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y se los cumple. ¿Cómo se los cumple? Por medio de la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es la muestra del amor tan grande que Jesús tiene para con nosotros, que teniendo que ir
a sentarse a la derecha del Padre, se queda con nosotros. ¿Cómo se queda? Por medio de la Santa Eucaristía. Fíjense de lo que nos estamos perdiendo cuando no comulgamos. Jesús, teniendo que irse, quiso quedarse. ¿Sí? Y esto, pues fue una muestra de amor. Jesús se queda con nosotros por medio de la Santa Eucaristía. No voy a explicar más este tema. Y esto Jesús mismo había manifestado que tenía un gran deseo, ¿verdad?, de comer la Pascua con nosotros. Y quiso no solamente comer la Pascua con sus discípulos, sino que nos dejó a todos los cristianos de todos los tiempos ese maravilloso don que es la Santa Eucaristía, el que tú y yo, cristianos de 2000 años después, también podamos alimentarnos de Cristo. En Juan capítulo 6, versículos 53 al 58, leemos: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, o sea, Cristo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos invita a comerlo, a comer su carne y su sangre, a alimentarnos de Él, para que tengamos vida eterna, para que podamos resucitar el último día, para que permanezcamos en Él y Él en nosotros, para hacernos uno con Él, ¿sí? Para que vivamos con Él, eternamente con Él. Entonces fíjense bien, el regalo de Jesús, el regalo de la Eucaristía, es un regalo que se extiende a todos nosotros. No solamente fue para sus apóstoles y para sus discípulos, sino para todos nosotros. Observen ustedes, hermanos, aquí me meto un poquito con la parte estadística. Hace un par de años fui a una conferencia en la Catedral de Ecatepec, en donde se decía, ¿verdad?, que del 100% de católicos que viven en Ecatepec, solamente el 8% comulga. Es decir, 92% están fuera de la vida eterna. 92% no se alimentan de Cristo. Cristo no está en ellos, ni ellos están en Cristo. 92% no van a vivir para la vida eterna. Y eso es grave. Y ustedes lo ven seguramente en sus parroquias. A la hora de la misa, muchos no comulgan, tristes y están en pecado mortal, ¿verdad? Pero también es triste si no estando en pecado mortal, no comulgan porque no le ven ninguna importancia. Entonces, Jesús nos está amando, nos está dando este regalo. Aceptemos el regalo, abrámoslo, disfrutémoslo. Podemos alimentarnos de Cristo. Lo podemos hacer. ¿Cuál es la razón por la cual no lo hacemos? Estoy en pecado. Pues confiésate, busca la reconciliación, habla con un sacerdote. Hay una historia de un musulmán. Es una historia que me la contaron por ahí, ¿no? Ya hace tiempo. De un musulmán a quien le estaban explicando el tema de la misa, el tema de la Eucaristía. Y él decía: yo no les creo que Jesús esté en un pedacito de pan y en un pedacito de vino, con un poquito de vino.
O sea, porque si ustedes verdaderamente creyeran eso, querrían comulgar todos los días, querrían recibir a Cristo todos los días y unirse a Él todos los días. Y yo los veo que no le toman importancia y que no les surge comulgar. No sé si fue una historia real o alguien la inventó, pero sí es un hecho que muchos católicos podemos recibir a Cristo y no lo hacemos. Hay conversiones famosas como la de Fernando Casanova, ¿no? Él confiesa con tristeza que él no podía comulgar. Y no podía comulgar porque era protestante. Fernando Casanova cuenta una historia de que cuando él se hizo católico, había un católico que acababa de dejar de serlo, es decir, que se había ido a una secta protestante. Y entonces Fernando le dice, oye tú, Juan, ¿por qué te quieres salir de la iglesia católica ahora que yo voy a ser católico? Y le responde Juan, el que había sido católico. Le dice Fernando, sufro mucho. Tú sabes que yo vivo en adulterio. Y tú sabes que por vivir en adulterio no puedo comulgar. Ya no aguanto esta situación. Mejor me voy con los protestantes. Y le dice Fernando Casanova, no seas tonto. ¿No te das cuenta de que si aquí no puedes recibir a Cristo, allá menos? Aquí lo tienen, allá no. ¿Sí? Entonces, qué gran regalo es del que nos estamos perdiendo. Para perpetuar el santo sacrificio eucarístico, Jesús instituyó un sacerdocio. Porque sin sacerdote, mis hermanos, no hay sacrificio. En 1 Corintios capítulo 11, San Pablo nos dice, lo que yo recibí del Señor, es decir, de Jesús, y a mi vez les he transmitido, o sea, enseñado, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Viernes Santo, eso fue su crucifixión. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo más importante de este pasaje bíblico no es si sucedió el Viernes Santo o no sucedió el Viernes Santo. Lo verdaderamente importante es que aquí Jesús está instituyendo un culto por medio del cual quiere que nosotros actualicemos, renovemos su sacrificio redentor. Y ese culto es la Eucaristía. Ese es el culto. Observen bien lo que dice. Lo que yo recibí del Señor, de Jesús, dice San Pablo, y que a su vez yo les he enseñado a ustedes, es lo siguiente. No que anden dando brincos, gritando, cantando y aplaudiendo, sino que celebren la Santa Eucaristía. ¿De qué me sirve gritar? ¿De qué me sirve levantar polvo? ¿De qué me sirve brincar si no participé en la Eucaristía? ¿Sí? Cuando comenzó la evangelización en mi colonia, recuerdo que me tocó estar en una casa de oración. Y en esa casa de oración había varias personas que habían estado con nosotros en la Iglesia Católica, pero que se habían alejado. Y recuerdo mucho a una mujer
que me decía, sus hijos habían sido monaguillos, de hecho, me decía, es que yo a mis hijos los mando a estudiar con los protestantes, porque cantan tan hermoso, ¿sí? Se siente tan bonito escucharlos. Pues sí, pero la misa no se hizo para que sintieras bonito, se hizo para que te unieras a Cristo. Y la Santa Misa es el culto que Cristo estableció. Los hombres han inventado miles de cultos, ¿verdad? Desde los más extravagantes, el que se tira al suelo y parece que le están dando ataques epilépticos, el que agarra serpientes, el que se echa lodo, el que escupe agua, el que hace no sé cuánta cosa más. Pero el que Cristo instituyó es la Santa Eucaristía, ¿sí? ¿Y para qué lo instituyó? Para que tú y yo, cristianos de este tiempo, también nos pudiéramos alimentar de Jesús. Esto es muy importante, tan importante que el mismo San Pablo lo dice, examínese. O sea, no podemos comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo si estamos en pecado. Examínense, porque tampoco es, digamos, una situación que debamos de tomar con ligereza. Sí es gratis, pero no quiere decir que no sea serio. Entonces, recapitulando, la Sagrada Eucaristía es de institución divina. Cristo la instituyó. Cristo instituyó un culto para que Él fuese recordado, para que Él fuese adorado. La transubstanciación, es decir, la conversión de las especies eucarísticas del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo, es obra de Cristo. Quien la realiza es Cristo. Al mismo tiempo que Jesús instituye la Eucaristía, también instituyó el sacerdocio cristiano al conferir a sus apóstoles la facultad de repetir la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, Jesús instituye el culto y el sacerdote para el culto. Esta repetición de lo hecho por el Señor habrá de ser, de parte de los cristianos para el mundo, la proclamación de que Cristo realmente padeció y murió por los hombres, por cuanto el simbolismo de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor por separado indica que Jesús realmente murió. En la misa, la separación del cuerpo y la sangre pues indica precisamente la muerte de Cristo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando la sangre sale de él? Se muere. ¿Sí? Entonces, de manera sacramental, ¿verdad? Se representa aquí la muerte de Cristo. Es tan real la presencia de Jesús sacramentado que quien se atreva a comer su cuerpo y beber su sangre indignamente, lejos de ser santificado con su presencia, comete falta gravísima por la cual habrá de ser castigado. ¿Cuándo no puedo comulgar? Cuando me hallo en pecado mortal o pecado venial. Al principio de la misa, por eso a la misa siempre se debe de llegar 15 minutos antes, pedimos perdón por nuestros pecados veniales. Pero si tenemos pecados mortales, es decir, si hemos robado, matado, mentido, asesinado, si vivimos en adulterio o algo así, no podemos comulgar. No debemos de tomarlo con ligereza. Llegamos a media misa, ¿verdad? Y queremos comulgar. Si yo llego a media misa, pues ya cuando está la primera lectura, ya no pedí perdón por mis pecados veniales. Luego ya estoy comulgando en pecado. Lo mismo, si yo cometo alguna de las acciones que la palabra de Dios considera pecados, aunque todo el mundo las considere buenas como la homosexualidad, como el aborto, ¿verdad? O el adulterio, aunque todo el mundo aplaude esas acciones, yo estoy en pecado mortal. Por lo tanto, no puedo comulgar. Tengo que arreglar mi situación primero. ¿Sí?
La institución de la Sagrada Eucaristía marca el fin de la antigua alianza y el principio de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. En la Eucaristía, del pan y del vino solo quedan las apariencias. Por eso decimos que la Eucaristía es un sacramento de fe. Una persona que no tiene fe, lo que va a ver es un cachito de pan y un poquito de vino. Pero nosotros como católicos, que tenemos fe en Cristo, creemos que realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estamos bebiendo, incluso aunque nos sabe a pan y nos sabe a vino. Es un sacramento de fe. Es un sacramento de fe, pero también manifiesta el enorme amor que Jesús tuvo para con nosotros. Juan 3:16 nos dice, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Esta vida eterna, alcanzada por Cristo para nosotros, la recibimos, por supuesto, por medio del bautismo, pero la alimentamos por medio de la Santa Eucaristía. La Eucaristía es al alma, lo que la comida es al cuerpo. ¿Qué me pasa si dejo de comer un día? Pues a lo mejor me siento un poco mal. Y si dejo de comer 3 días, pues me siento muy mal. Y si dejo de comer 15 días, pues ya de plano muy malo, ya estoy enfermo. Y si dejo de comer un mes, estoy moribundo, hermanos. ¿Sí? Lo mismo sucede con la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento del alma. ¿Qué le pasa a un alma cuando no comulga un día? Pues a lo mejor ya se siente un poquito mal. Y si no comulga 3 días, pues ya se siente más mal. Y si no comulga una semana, pues ya muy mal. Y si no comulga 3 años o 10 años, pues imagínense cómo está. ¿Sí? Entonces, estos son sacramentos que se les llama sacramentos de vivos a la gracia. Los que están muertos a la acción de la gracia no se pueden acercar a la Santa Eucaristía, pero los que están vivos, los que se han arrepentido de sus pecados, los que se han convertido, esos se pueden acercar. No es para todos, hermanitos. O sea, Cristo es para todos, pero no quiere decir eso que el hecho de estar o no estar en pecado sea una situación que no importe. Importa e importa mucho. ¿Ok? Vamos a comparar la antigua y la nueva alianza. La antigua alianza se sustentaba en 2 polos. El sacerdocio de Aarón, que ya hemos visto en nuestras clases de primer grado, era un sacerdocio hereditario. Y la ley de Moisés. La ley de Moisés eran esencialmente los mandamientos. ¿Okay? La nueva alianza, inaugurada por Cristo, estriba toda ella en Cristo. Cristo, el ungido del Padre, el elegido del Padre, el Hijo de Dios, sustituye con infinita ventaja el sacerdocio de Aarón con un sacerdocio perfectísimo y eterno. El espíritu de su doctrina, de la doctrina de Cristo, deja muy atrás el cumplimiento literal de la ley. De hecho, la doctrina de Cristo no implica la abolición de la ley de Moisés, sino su superación, que no es abolición. El sacrificio de Cristo anula los sacrificios de toros, ovejas y cabritos, que siendo figuras no podían con su sangre borrar los pecados. Pues sí, hermanos, pongámonos a pensar, ¿qué sentido tendría para nosotros seguir ofreciendo en sacrificio ovejas si Cristo ya ofreció su sangre en la cruz? ¿Cuántas ovejas necesito, verdad, para que puedan alcanzar para mí los dones y las gracias que la sangre de Cristo en la cruz ha alcanzado? Pues a lo mejor millones o todas las ovejas del mundo, y a lo mejor ni así. Lo mismo con el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio temporal. Duraba lo que duraba el sacerdote. Pero Cristo es el sumo y eterno sacerdote que todavía se ofrece por nosotros en la cruz y todavía intercede por nosotros.
Lo mismo en cuanto a la doctrina. Admirables las disposiciones de la ley de Moisés, pero más admirable aún es que Jesús las haya podido sintetizar en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo es el gran enamorado del sacerdocio de Cristo. En su carta a los Hebreos, San Pablo nos dice: los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio, y se sentó a la derecha de Dios esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda, la ofrenda de la sangre de Cristo en la cruz, lleva a la perfección divina, definitiva, a los que santifica, o sea, a nosotros. Nos lo declara el Espíritu Santo después de decir: esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor añade: pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es un poco lo que decíamos, o sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer repetidamente sacrificios. ¿Por qué? Porque primero tenían que purificarse ellos. Cristo, con un solo sacrificio, alcanzó para nosotros el perdón de los pecados. ¿Sí? Con uno solo, no con muchos. No es que tenga que estarse ofreciendo siempre en sacrificio. O como dicen los protestantes, ¿verdad? Que siempre lo estamos sacrificando en la cruz. No, con uno solo alcanzó el perdón de los pecados. No necesitó más. Y bueno, pues qué víctima queremos mejor que Cristo, ¿no? Dejamos en paz a las ovejitas, dejamos en paz a los toros, dejamos en paz a las palomitas, a los pajaritos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos los pecados ya nos han sido perdonados y nosotros pues solamente tenemos que acudir a la misericordia de Cristo, que se manifiesta en nosotros a través del sacramento de la reconciliación y del bautismo. Pero en sí el sacrificio ya fue hecho. El sacerdocio de Cristo es superior al antiguo sacerdocio. Esto ya lo habíamos comenzado a dibujar, le vamos a dar solamente forma. En Hebreos capítulo 7 San Pablo nos dice: y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él, o sea Cristo, fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores del Antiguo Testamento se sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, aquí San Pablo hace un contraste entre el sacerdocio de la antigua alianza y el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de la antigua alianza era temporal, por eso había muchos sacerdotes. Aquí solo hay uno, un sumo y eterno sacerdote, que es Cristo, del cual nosotros podemos llegar a participar por medio del sacramento del orden, pero en sí, Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio de Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque nunca existió en Él, en Cristo, ni pudo existir en Él el pecado. San Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 7 nos dice: así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo,
sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, nuevamente el contraste con el Antiguo Testamento, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino solo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un nuevo y eterno sacerdote necesita un nuevo santuario. Vamos a hablar ahora de ese santuario en el que Jesús realiza su sacerdocio. Hebreos capítulo 8 nos dice, tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos. Él, Jesús, está a cargo del santuario y de la tienda verdadera. Aquí está haciendo el contraste con el templo de Jerusalén. Esta tienda verdadera en la que el sumo sacerdote Jesús, ¿verdad?, realiza su obra salvífica por nosotros, fue levantada no por mano de hombres, sino por Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús visitaba el templo de Jerusalén y platicaban él y sus apóstoles respecto a la belleza y la grandeza del templo. Y Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y entonces sus apóstoles le dicen, Señor, ha tardado tantos años construir este templo tan hermoso y tan magnífico, tan perfecto, y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días. Jesús les decía que lo iba a reconstruir en 3 días, pero no se refería al templo de piedra, se refería al templo de su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí que la tienda, el santuario, fue levantado no por hombres, sino por Dios. Nosotros somos una hechura de Dios. Ninguno de ustedes se hizo a sí mismo, ni siquiera nuestros padres nos hicieron a nosotros. Dios fue el que decidió cómo íbamos a nacer y en qué circunstancia. Somos hechos por Dios. Y Jesús nos introduce en este concepto nuevo de santuario, en donde el cuerpo es el templo de Dios. Todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mundo? Que el cuerpo es despreciable, que el cuerpo hay que exhibirlo, que hay que castigarlo, que hay que mutilarlo con piercings, perforaciones, tatuajes, destruirlo, desbaratarlo. Y aquí Jesús nos introduce en una nueva idea acerca del santuario. El santuario de Cristo es Él mismo. Y ese santuario no fue hecho por hombres como los santuarios de piedra que hay. La nueva y eterna alianza es infinitamente y para siempre superior a la antigua alianza. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías nos decía, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres. Está hablando de los patriarcas, cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Comentando este pasaje, San Pablo, en su carta a los Hebreos capítulo 8, nos dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pues sí, si la primera alianza hubiera sido respetada, no hubiera habido necesidad de una nueva alianza. Pero Dios mismo la critica cuando dice, es decir, Dios mismo hace patente la necesidad de una nueva alianza cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, la alianza nueva en Cristo es superior a la antigua alianza en Moisés. Tan es así que el profeta Jeremías habla de la necesidad de una nueva alianza, de una nueva que ya no esté sustentada en la buena voluntad de los hombres, sino en la santidad de Dios y de Cristo mismo, en leyes más simples, en sentimientos más sinceros, en autenticidad, en sinceridad. Por la sangre de Cristo existe esta nueva alianza, pues no puede existir alianza sin sangre. Se le llama alianza y en algunas traducciones se le llama testamento. ¿Ok? Nueva alianza o nuevo testamento. Para que un testamento tenga valor es necesario que la persona que lo hizo muera. Si la persona no ha muerto, pues no puede entrar en vigor el testamento. Por eso San Pablo compara esta alianza con un testamento. Dice, cuando hay un testamento, se debe esperar la muerte del testador, la muerte del que lo hizo. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al inicio del Antiguo Testamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, que la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz, era necesario para que se abriera la nueva alianza, para el nuevo pacto, para el nuevo testamento. ¿Sí? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera nueva alianza. Y estaríamos todos en el Antiguo Testamento. San Pablo en su carta a los Hebreos nos dice, así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Obsérvese, no en virtud de la sangre nuestra, ¿sí? Ni en virtud de nuestros logros. Él, o sea Jesús, nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su carne, que sufrió y padeció en la cruz. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos, dice San Pablo, con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura, se refiere al bautismo. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, no abandonen la misa, no abandonen la Eucaristía como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, dice San Pablo, tanto más cuanto ven que ya se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros en la misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, y lo decimos después de la Eucaristía, después de la consagración, perdón. ¿Sí? Porque todo esto es en preparación de la segunda venida de Cristo. Es pues el sacerdocio de Cristo, el ofrecimiento de sí mismo como víctima y su mediación ante el Padre, el conjunto de bienes que nos reúnen alrededor del mismo Cristo, de manera que Él viene a constituir el centro de su iglesia. Y la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, nos congregan alrededor del altar día a día a los cristianos de toda la tierra, para celebrar el santo sacrificio de Cristo, anunciar su muerte y su resurrección, convivir en caridad, entregarnos al estudio de su doctrina y a elevar la oración en común. Por eso decimos, y esto es muy importante, la vida cristiana gira alrededor de la Santa Misa. De todos los sacramentos, el más importante es la Eucaristía. Importante es el bautismo, la confirmación, sí, pero todos ellos tienen razón de ser en favor de la Eucaristía, en favor de la Santa Misa.
La vida cristiana, la vida eterna, la vida nueva en Cristo Jesús, se realiza al unirnos al sacrificio de Cristo. ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿En qué momento nos unimos al sacrificio de Cristo? En la Santa Misa. La vida cristiana nos hace participar de los méritos de Cristo. No es por nosotros, no es en el nombre nuestro que recibimos el perdón de los pecados o que aspiramos a la vida eterna. No es que yo sea tan bueno que les diga nos vemos en el cielo, sino por los méritos de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento y en la Nueva Alianza, el sacrificio tiene 4 fines: latréutico, eucarístico, propiciatorio e impetratorio. Latréutico. El sacrificio de Cristo en la cruz también es un acto de adoración a Dios, como reconocimiento de su soberanía sobre la creación y sobre nosotros mismos. Latréutico viene de latreia, que quiere decir adoración. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de la misa, también es para adorar a Dios. El sacrificio de la misa, el santo sacrificio de la misa, también es eucarístico. Eucarístico viene de Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. La misa también es un acto de agradecimiento por los bienes que del Padre recibimos a través de su Hijo Jesucristo. La misa, ¿verdad?, en tanto sacrificio, también tiene un fin impetratorio. Impetratorio viene de impetrare, que significa pedir, rogar. En el santo sacrificio de la misa también rogamos, pedimos al Padre nuevos favores y gracias. Por eso ofrecemos la misa por el perdón de los pecados, por la salud de los enfermos, por los difuntos, por su descanso eterno, por los que no tienen empleo, ¿verdad?, por los que tienen alguna enfermedad. Y también la Santa Misa, el sacrificio de la misa, tiene una finalidad propiciatoria, ¿verdad? Aquí es para aplacar, para calmar, ¿sí?, aquella irritación que pudiera haber en Dios por nuestras culpas. En el caso específico de la misa, por la pasión y muerte de Cristo, logramos el aplacamiento de la majestad divina y pagamos por nuestras culpas. No pagamos nosotros, paga Jesús. ¿Sí? Entonces también tiene una finalidad propiciatoria de reconciliar al hombre con Dios. La Santa Misa es el sacrificio de la nueva alianza. Cumple perfectamente como sacrificio de la nueva alianza, siendo la oblación u ofrecimiento de un bien sensible, Jesucristo, que se ofrece a la divinidad, el Padre, en señal de honor, reverencia, aceptación de su voluntad, satisfacción y petición, reconociéndole como Creador, Señor y último fin. Es decir, la Santa Misa es un sacrificio de adoración a Dios. Habíamos dicho cuando íbamos en primer grado que el máximo acto de adoración a Dios no es hincarse o arrodillarse, no es pararse, no es hablar, sino ofrecer un sacrificio. Y la Santa Misa es el sacrificio más excelente que puede llegar a existir. Entonces la Santa Misa, como sacrificio, es el acto más excelente de adoración a Dios que podemos hacer. Ahora bien, habíamos dicho hace un momento, sin sacerdote no hay sacrificio. Toda religión que carezca de sacrificio es una religión defectuosa. ¿Por qué? Pues porque el sacrificio es el máximo acto de adoración a Dios cuando le ofrecemos algo sensible, algo que nos duele, algo que nos cuesta. Ya que al carecer de... Bueno, repito, me regreso mejor. Toda religión que carezca de sacrificio es una religión defectuosa. ¿Por qué? Porque la adoración no es completa, no es total. Ya que al carecer de sacerdote y de víctima, se encuentra en incapacidad de cumplir los 4 fines del sacrificio que hemos expuesto. ¿Cuáles son? Eucarístico, dar gracias, impetratorio, solicitar dones, ¿verdad?
eh, cada uno de los 4 que hemos dicho, pues no podrían cumplirse. Jesús instituyó un culto. ¿Qué culto? La Eucaristía, no estar dando gritos y sombrerazos, ¿verdad? No se trata de sentir bonito, de que nos hablen bonito. La Eucaristía es el culto que Jesús instituyó. Y aquí yo reproduje una frase de Fernando Casanova. Jesús se inventó la Eucaristía no para divertirte, sino para salvarte. Si tú vas a misa pensando que va a ser divertido, que la vas a pasar fenomenal, no va a ser así. La salud que vas a obtener no es la salud como la obtiene el mundo. El bien que vas a obtener o el bienestar que vas a obtener si vas a misa no es como lo obtiene el mundo o como lo ofrece el mundo. Todas las religiones leen y tienen en gran aprecio sus textos sagrados, pero solo los cristianos ofrecen a Dios un sacrificio puro y capaz de liberar. Los musulmanes tienen en gran aprecio el Corán. Los budistas tienen en gran aprecio sus textos sagrados, pero solo los cristianos somos capaces o tenemos el maravilloso y grandioso don de ofrecer a Dios un sacrificio puro que es capaz de devolvernos la libertad. Y este beneficio que nosotros obtenemos al participar de la Santa Misa es un beneficio que no se queda solamente en nosotros. El santo sacrificio de la misa produce una unión entre la iglesia militante, o sea, los cristianos que estamos aquí, la iglesia triunfante, o sea, los cristianos que están en el cielo, y la iglesia purgante, o sea, los cristianos que están en el purgatorio. Esto es a lo que se le llama la comunión de los santos. La unión que produce el santo sacrificio de la misa alrededor de Cristo reúne a la Iglesia Universal en una sola oración, no en muchas, sino en una sola, en beneficio y en nombre, no solo de los miembros vivos de ella, o sea, nosotros, sino de todos los miembros de la Iglesia purgante, la que está en el purgatorio, y los miembros de la Iglesia triunfante. La corriente espiritual que hay entre nosotros no se interrumpe por el hecho de que unos estemos vivos y otros ya hayan ido a la casa del Padre, sino al contrario, el sacrificio redentor de Cristo es tan grande que produce salud para todos, los que estamos aquí, los que están en el cielo y los que están en el purgatorio. Por eso es lícito ofrecer comuniones, ¿verdad? Y misas por el descanso de los difuntos, porque ese sacrificio es tan grande y tan excelso que todos nosotros estamos unidos alrededor de Cristo. Y la salud, el bienestar que la participación en el santo sacrificio nos trae, no es solamente para los que estamos aquí, sino para todos nosotros. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, vamos a ver cuál es la mejor manera de asistir al santo sacrificio de la misa. Todos hemos estado en alguna misa, a veces de manera inconsciente o torpe. Lo digo por mí, no por ustedes, ¿verdad? Pero la manera correcta de participar en la misa es esta. Tenemos que unirnos a Cristo sumo sacerdote, presente en la persona del ministro celebrante, para ofrecer con él la víctima al Padre. Tenemos que estar unidos a Cristo, unidos a nuestro sacerdote. En ocasiones el sacerdote en la misa aprovecha la oportunidad para elevar una serie de peticiones por los enfermos, por los desempleados. A lo mejor yo tengo la gracia de Dios de que no he perdido mi empleo, pero me uno a mis hermanos para pedirle a Dios por todos esos hermanos que no tienen empleo. Debemos de unirnos a Cristo, sumo sacerdote, y pedir lo que pide la asamblea y el que preside la asamblea. Tenemos que unirnos también con Cristo como víctima dignísima para ofrecerse junto con Él
como víctimas indignas del Padre. Cristo se ofrece como víctima perfecta y dignísima al Padre, pero nosotros también nos tenemos que ofrecer como víctimas, aunque seamos indignos. Tenemos que ofrecerle a Dios en este momento nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Tenemos que unir nuestro sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo. Tenemos que hacernos víctimas junto con Cristo. En tercer lugar, debemos de tener durante la celebración del sacrificio eucarístico la reflexión del sacrificio de la cruz, en que por la pasión y muerte del Señor fuimos redimidos, así como por el hecho central de la resurrección del Señor, por cuyos misterios hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Tenemos que tener en mente, en otras palabras, cuando estamos en misa, el amor de Cristo que muere por nosotros en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Tenemos que tenerlo en mente y tenemos que, grabarlo prácticamente frente a nosotros. Tenemos que hacernos un tatuaje con esto. Jesús, el Cordero sin mancha, acepta morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros también tenemos que morir al pecado. Hoy, precisamente estando en misa, en algún momento mi mirada se posó sobre el gran crucifijo que hay en el altar y me puse a pensar, ese que está ahí crucificado soy yo, son mis malos deseos, es mi soberbia, mi ansia de riquezas, mi lujuria, mi sed de poder, de mandar sobre nosotros. También nosotros tenemos que morir al pecado para resucitar con Cristo como una nueva criatura, y el santo sacrificio de Cristo tenemos que tenerlo siempre en mente también. Jesús murió por una razón, murió por algo, para liberarnos del pecado, y nosotros estamos muertos al pecado. También debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento necesarísimo para nuestra vida espiritual, presentándonos para ello con las debidas disposiciones. ¿Y cuáles son las debidas disposiciones? Sin pecado grave, sin pecado mortal en la conciencia, para esto recordemos que la Sagrada Comunión no es un premio, ya que nadie es suficientemente digno de recibirla, sino remedio en virtud del cual vamos adquiriendo las gracias y virtudes necesarias para nuestra marcha hacia la perfección. A veces nosotros, los seglares, cometemos el error de ser demasiado duros en nuestros juicios, demasiado escrupulosos, ¿sí? Entonces cometemos un pecado venial y ya no queremos comulgar. Iba yo camino a la misa y había unos muchachos jugando fútbol. Al pasar, uno de ellos me dio un balonazo en la cabeza. Yo volteé y le dije, fíjate lo que haces, tarugo. Le dije tarugo, lo ofendí. Ese es un pecado venial. Los pecados veniales se borran cuando pedimos perdón al principio de la misa. Los pecados mortales son aquellos que van contra los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si yo he ofendido a mis padres, los he olvidado, pues estoy en pecado mortal y no puedo comulgar. Si vivo con una mujer o cohabito con una mujer que no es mi esposa, estoy en pecado mortal. Si he mentido, si he robado, estoy en pecado mortal y no puedo comulgar. Pero si mis pecados son veniales, tengo que tener en mente esto. La Santa Eucaristía no es un premio para los buenos, sino es un remedio para los enfermos, es alimento para los caminantes. ¿Cómo voy a caminar en pos de la santidad si no como? ¿Sí? Entonces no debemos de ser escrupulosos, no debemos de ser excesivamente duros en nuestros juicios y no querer comulgar por cosas que no son tan grandes. Digo, cuando un pecado venial se repite muchas veces, pues sí, ya me tengo que confesar, ya lo tengo que confesar. Pero antes de eso, pues es suficiente con la oración, el acto de contrición que se hace al principio de la misa. Y al revés, ¿verdad? Si he estado comulgando
al tiempo que vivo en pecado, pues debo de dejar de hacerlo y pedir perdón a Dios, confesarme porque he estado incurriendo en un pecado de sacrilegio, ¿sí? Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer una serie de reflexiones personales. Primero, ¿he sido consciente de mi sacerdocio con Cristo? Porque tú y yo también somos sacerdotes. ¿Qué sacerdocio es el que tenemos? El sacerdocio bautismal. Entonces tú y yo también estamos llamados a consagrar a Dios nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestro pensamiento, nuestra labor profesional. Segunda pregunta, ¿he sido consciente de mi inmolación con Cristo? Porque yo también sufro, tú también sufres. ¿Qué tan consciente eres de que puedes unir tu sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo? De que tú también te puedes ofrecer a ti mismo. Siguiente pregunta, ¿seré capaz de unirme a Cristo mediador y a Cristo víctima en beneficio de mis hermanos y de la comunidad eclesial? ¿Sería yo capaz de ofrecer un sacrificio que redunde en beneficio de mi hermano? Por ejemplo, ofrecerle a Dios esta enfermedad por la conversión de mis hijos, por la conversión de mi familia. Bueno, hermanos, pues hasta aquí nuestra lección. Muchas gracias, nos tardamos mucho tiempo. Una disculpa. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Demos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, perdón. Antes de que nos vayamos, hacemos la resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor Jesús, que quisiste hacerme participar del sacerdocio y del ofrecimiento de ti mismo, permitiéndome que en unión contigo me presente ante el Padre, hazme digno de ti. Ahora sí, hermanos, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.